Muy buenas tardes, amigas y amigos. Doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias por su presencia. Doctora Yorosochitl Bustamante Díez, directora del Instituto Politécnico Nacional, muchas gracias por su presencia aquí. Maestro Juan Díaz de la Torre, secretario general del Comité Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Distinguidos líderes empresariales, académicos, intelectuales, representantes de la sociedad civil, muy queridas alumnas, muy queridos alumnos, muy queridas y queridos directores de escuelas, maestras y maestros que hoy nos acompañan, muy distinguidos invitados especiales, colaboradores del Gobierno Federal, señoras y señores. Es un honor para mí inaugurar la exposición 90 años de la Secretaría de Educación Pública, 1921-2011, y con la cual estamos celebrando las grandes aportaciones de la Secretaría de Educación Pública al desarrollo de México. Como presidente de la República me siento muy honrado de sumarme a los festejos de una gran institución que sintetiza, qué duda cabe, el esfuerzo de todo un pueblo para que la educación dejara de ser el privilegio de unos cuantos y se convirtiese en un derecho ejercido por todos los mexicanos. Celebro que esta muestra realice un recorrido completo por toda la historia educativa del país, que es una gran historia. Para Vasconcelos, por cierto, siempre el 12 de octubre y todo lo que esta fecha significa fue de gran importancia. No sé si haya tenido que ver o no, no creo que haya sido coincidencia la fundación de la Secretaría con esta singular fecha, sobre todo para quien escribiera, entre otras cosas, y desarrollara el concepto de raza cósmica para nuestra América Latina, y para quien imprimiese a la Universidad Nacional precisamente el lema de por mi raza hablará el espíritu. El Día de la Raza, sin duda alguna, era un día enorme y poderosamente significativo. Esta muestra nos asoma a los mexicanos a este enorme esfuerzo colectivo. No es solo una ventana abierta a la trayectoria fructífera de la Secretaría de Educación Pública, sino también permite ver lo que han hecho con enorme esfuerzo diversas instituciones científicas, tecnológicas, humanísticas, artísticas, la Universidad Nacional, el Politécnico. Es también una mirada orgullosa a las bellas artes, a la radio educativa y cultural, a la televisión educativa y cultural, al cine mexicano, al deporte, etcétera. Es un acercamiento también a nuestros personajes de la educación, pero también personajes artísticos, a nuestras obras de arte, a nuestra arqueología, a nuestra antropología, a documentos históricos, a episodios. En síntesis, es una muestra que nos asoma a la historia contemporánea de México. Y me alegra mucho que esta magna exposición tenga como marco la biblioteca construida en honor precisamente de José Vasconcelos, un hombre que avisoró desde la rectoría de la Universidad Nacional un proyecto educativo que hiciera realidad los ideales de la Revolución Mexicana. Creo que en Vasconcelos y en muchos de sus discípulos había este afán, no quiero llamarle ni siquiera obsesión, simplemente afán, preocupación genuina, legítima, activa, de traducir en hechos concretos y palpables los ideales de la revolución. El propio Enrique Krause establece que en todo proceso revolucionario hay, palabras más, palabras menos, dos fases. Una destructiva, es decir, la que tiende a remover, a destruir
el viejo orden, y la segunda fase, la más difícil y quizá la menos relatada, la menos conocida, pero que es la fase constructiva que tiende a establecer el nuevo orden. El éxito de una revolución depende verdaderamente de la segunda etapa y es, como insisto, la menos conocida. Pues bien, José Vasconcelos fue, junto con su generación y sus discípulos, definitivamente un revolucionario constructor del México moderno. Un hombre comprometido con su tiempo y con el país, que supo conjugar el humanismo universal con el nacionalismo mexicano y con la luz del conocimiento. Y esta conjugación, hombre universal, conocimiento, nacionalismo mexicano, es, me parece, la conjugación que está atrás del concepto de la Secretaría de Educación Pública como la tenemos hasta hoy. Desde aquí, pues, rendimos homenaje a este artífice, a este revolucionario, a este constructor, a este fundador de la Secretaría, que un día como hoy, justamente hace 90 años, tomó las riendas de esta institución. Evocamos con respeto a este mexicano excepcional que supo inspirar a los profesores para llevar el alfabeto, la aritmética, la historia patria, la cultura a todo el país. Y no solo las letras y los números, sino, como sabemos, fue la motivación de la bellísima edición cuya réplica estamos entregando hoy a maestros del país. Fue la motivación de Vasconcelos. Llevó no solo las letras y los números, sino llevó a los clásicos, a las bancas de las plazas públicas a las que se subían maestros y voluntarios a leer públicamente la Ilíada o la Odisea. Evocamos, pues, a un mexicano excepcional que supo verdaderamente inspirar a los profesores, a un maestro de maestros que supo infundir en la ciudadanía principios rectores, valores, principios rectores como los que inspiran la educación y la deben inspirar: la obligatoriedad, la universalidad, la gratuidad, la laicidad. José Vasconcelos lanzó campañas de alfabetización, impulsó la construcción de escuelas y bibliotecas, promovió la formación de maestras y maestros, fomentó la lectura de clásicos universales, instituyó la cultura como un bien nacional y dio un gran impulso al muralismo mexicano al poner no solo a disposición de grandes pintores las fachadas de los edificios públicos, empezando por los de la propia SEP o por el Palacio de Bellas Artes, sino también proveyéndoles del andamiaje material indispensable para poder no solo subsistir, sino poder avanzar en la misión artística y revolucionaria que a ellos inspiraba. Dio rumbo, pues, Vasconcelos al ideal de Justo Sierra de educar para la justicia, la libertad y el progreso. La odisea educativa que emprendió Vasconcelos encontró desde luego nuevos horizontes bajo el poderoso liderazgo de Jaime Torres Bodet en la Secretaría. Y fue Torres Bodet quien movilizó a todo un ejército de maestros y de jóvenes para combatir con renovados bríos a lo que él llamó el más temible de los enemigos internos: el analfabetismo. Un analfabetismo que condenaba a millones de mexicanos a un futuro de ignorancia y de miseria. Fue Torres Bodet quien emprendió la verdadera cruzada de multiplicar las aulas en el campo y en la ciudad, ampliar las oportunidades de estudio para niños y jóvenes. Torres Bodet abrió también paso a la formación e incorporación al servicio público de más maestros. Eso dio un impulso sin precedente a la educación básica en una etapa clave, que es cuando México emprende el camino hacia la modernidad. Y su iniciativa, que perdura hasta nuestros días, de entregar libros de texto gratuitos a todas las niñas y a todos los niños, es la mejor muestra de su compromiso con la equidad educativa, como un valor central para fortalecer la unidad y la integración
nacional. Es muy satisfactorio ver que muchos de estos logros están, por cierto, plasmados en la estampilla postal que acabamos de cancelar. Bajo la guía de Vasconcelos, de Torres Bodet y de otros grandes educadores, por supuesto, como Narciso Basols o Agustín Yáñez, la SEP ha jugado un papel protagónico en la construcción del México contemporáneo. Sus contribuciones han fortalecido el desarrollo económico, político, social del país, cultural en estricto sentido, deportivo. La educación ha sido el medio más justo para ampliar las oportunidades de superación de los mexicanos, el recurso más poderoso para elevar la capacidad productiva de la nación, el instrumento más noble para inculcar los valores de nuestra mexicanidad a los niños y a los jóvenes, la base más firme para fomentar el sentido del deber, la observancia de la ley, el amor a la patria. Y si Justo Sierra en su tiempo se propuso educar para la libertad, la justicia y el progreso, fiel desde luego a la visión positivista que compartía, hoy nos toca a nosotros seguir el ideal de Torres Bodet, el ideal de Justo Sierra, agregando un elemento fundamental: educar para la libertad, para la justicia, para el progreso y para la democracia. Educar para la democracia significa inculcar los valores de la pluralidad y de la convivencia respetuosa. Educar para la democracia significa inculcar los valores de la transparencia, de la honestidad y de la rendición de cuentas a los ciudadanos. Educar para la democracia implica educar para el respeto a las ideas de los demás y sobre todo para la decisión de los demás, tan valiosa como la decisión propia, que es el sentido del voto y de la vida democrática. A 9 décadas de la creación, la gran obra educativa de la SEP está a la vista de todos. Comentábamos hace un momento que nadie niega el enorme reto, el desafío, los faltantes que tenemos en calidad educativa. Pero creo que cabe, amigas y amigos, que haber logrado la cobertura universal en educación primaria es una verdadera hazaña para cualquier país, una proeza que pocos países pueden relatar. Hoy, que cada niña o cada niño en edad de educación primaria, entre los 6, los 12, 13 años de edad, tenga asegurado un lugar en una escuela pública, se dice rápido y se dice fácil, pero no ha sido fácil ni ha sido rápido. Hoy todos debemos estar orgullosos de que a estos 90 años de la SEP, por ejemplo, el número de alumnos aumentó 40 veces, de 850,000 a 35 millones de alumnos que todos los días van a la escuela, que los maestros crecieron de 23,000 a más de 1,800,000, es decir, 80 veces más, que el número de escuelas se incrementó de 11,000 a 250,000, es decir, 23 veces más. Hoy los mexicanos hemos alcanzado una escolaridad promedio de 8.6 años, es decir, ya prácticamente terminando la secundaria en promedio, que es más del triple de la registrada hace 50 años, el dato más antiguo que se tiene. Que el porcentaje de mexicanos que no saben leer y escribir se haya reducido prácticamente 10 veces, del 66% en 21 al 6% en 2011. Esta es la hazaña que muchas generaciones de maestras y maestros han realizado para edificar el México de hoy. Es la proeza que han dejado de educadores, que han dejado su alma en las aulas para preparar a generaciones completas de mexicanas y mexicanos. A 90 años de la creación de la SEP, sería injusto no reconocer los avances educativos que hemos logrado, pero también irresponsable, poco serio, negar lo mucho que aún nos falta por hacer para consolidar la educación como la llave del futuro del país, como la palanca de nuestro desarrollo y como el cimiento de nuestra vida democrática. En la enseñanza está uno de los mayores desafíos para construir el México de vanguardia económica y de elevado desarrollo humano sustentable que anhelamos. México necesita, pues,
una educación moderna, una educación humanista, equitativa y de calidad, una educación que verdaderamente iguale las oportunidades de superación de los mexicanos, que elimine la brecha que separa al niño pobre del que nace en una condición acomodada, que verdaderamente iguale en el aula las oportunidades de salir adelante para uno y para otro, que impulse también el crecimiento económico en un entorno global que es de competencia y de competitividad, y que deje el lugar para el trabajo en base al éxito y a la competencia para las niñas y los niños mexicanos, que acelere el desarrollo democrático del país. Y por eso, desde el inicio de este gobierno, nos comprometimos a redoblar esfuerzos para elevar la calidad de la enseñanza, para llevar los servicios educativos a más mexicanos, particularmente a los jóvenes, y vincular más estrechamente la oferta educativa con la demanda de los sectores productivos. No puedo afirmar, con orgullo además, que en los últimos 5 años la educación nacional se ha fortalecido gracias al trabajo corresponsable del Gobierno federal, de las autoridades educativas estatales, de las maestras y los maestros, de su representación sindical, de las organizaciones de la sociedad civil, de los padres de familia y de los alumnos. Es importante en este recuento poder decantar algunos avances en el mejoramiento de la calidad de la educación y la ampliación de la cobertura en la enseñanza. Hemos emprendido un proceso profundo para elevar la calidad educativa con una visión de largo plazo. Hoy, las plazas de docente, las plazas de maestras y maestros, contrario a lo que ocurrió pues en prácticamente una buena parte de esta historia de la SEP, hoy las plazas no se asignan, no se regalan, no se venden y no se heredan. Hoy se someten a concursos nacionales públicos para asegurar que sean las mejores maestras y los mejores maestros los que sean contratados como docentes. Y es importante que el principio concursal en la asignación de plazas se cumpla en todo el país y no haya resquicios a la opacidad y a la discrecionalidad en ningún ámbito de gobierno en la República Mexicana. Por otra parte, después de 20 años sin cambios, reformamos la carrera magisterial para vincular la formación y la entrega de estímulos económicos a los maestros con el logro académico de los alumnos de manera medular. Por primera vez instauramos la evaluación universal obligatoria para los alumnos a través de la prueba Enlace y ahora para los maestros, desde preescolar hasta secundaria, y los resultados que se obtengan nos servirán para mejorar la calidad educativa. Y hemos utilizado los resultados de la prueba Enlace para actualizar planes y programas de estudio y para mejorar los cursos de formación continua para maestros. También hemos ampliado y diversificado las oportunidades educativas de los mexicanos. Hoy prácticamente 1 de cada 3 mexicanos está asistiendo a la escuela. En la primaria alcanzamos el año pasado la cobertura universal. Hoy, por primera vez en la historia de México, todas las niñas y todos los niños tienen asegurado un lugar en la escuela primaria pública. En bachillerato, en estos casi 5 años, la cobertura educativa pasó del 58% al 67%, muy cerca ya de la meta comprometida de 68% para toda esta administración. En educación superior, nos propusimos llegar para el 2012 a una cobertura del 30% en educación superior. La cobertura ha pasado del 25% al 31%, es decir, ya ha rebasado la meta original y espero que lleguemos hacia el final de la administración al 33 o al 34% en educación superior. Para que ningún niño o joven abandone sus estudios por motivos económicos, estamos otorgando más de 6 millones de becas a estudiantes de todos los niveles educativos y he presentado al Congreso de la Unión una propuesta para aumentar sustancialmente las becas económicas a los jóvenes estudiantes de educación media superior
y superior para evitar que abandonen los estudios por falta de condiciones educativas. Por primera vez en 5 años se han creado en el país 96 nuevas instituciones de educación superior totalmente nuevas. Se han creado campus adicionales para otras 50 más y se han creado en el país en 5 años, estamos por llegar ya a 1000 bachilleratos o instituciones de educación media superior, la mayoría de ellas tecnológicas. En México se están graduando ya más de 100,000 ingenieros o técnicos cada año, que es una cifra superior a los ingenieros o técnicos que se gradúan en países como Alemania, como Canadá o como Brasil. Y si se toman estas cifras en relación a la población, es decir, en proporción al número de habitantes, en México ya se gradúan casi el doble de ingenieros por cada 100,000 habitantes que en los Estados Unidos. Porque sabemos que la educación es el alma del bienestar y el progreso de México, no hemos escatimado esfuerzos ni recursos para ampliarla, modernizarla y consolidarla. Vemos en la educación, como quería Torres Bodet, la oportunidad de formar mexicanas y mexicanos que con su trabajo, energía, competencia técnica y espíritu de justicia ayuden a afianzar la independencia política y económica del país. Señoras y señores, Vasconcelos escribió que la educación no ha de ser propiamente ni de ayer, ni de hoy, ni de mañana, sino del proceso cabal del destino, usando esta palabra en su sentido amplio, es decir, más allá de la acción temporal humana. Por eso hoy que celebramos los 90 años de la Secretaría de Educación Pública, no es momento ni para conformismo ni para nostalgia. Al contrario, debe ser el más poderoso aliciente para seguir evolucionando y más aprisa, para llegar al centenario de la Secretaría de Educación Pública con las metas cumplidas, o en términos escolares dijéramos, con la tarea bien hecha. Debe ser el mayor estímulo para formar generaciones de mexicanas y mexicanos triunfadores, mujeres y hombres altamente competentes, que destierren para siempre las desigualdades sociales, y no solo las desigualdades, sino también los mitos y los complejos que tantas veces han paralizado a México y a los mexicanos. Que construyan un país que sea como lo hemos anhelado y soñado, más fuerte, más justo, más limpio, más democrático, más próspero. Un México más libre y más seguro. Un México donde verdaderamente mujeres y hombres podamos realizarnos personalmente en la integralidad y contribuir al desarrollo de una nación cada vez mejor. Desde aquí hago una invitación a las familias y a los maestros, a los alumnos, para que visiten esta gran exposición, que lo hagan con ánimo festivo por los logros alcanzados, pero también con la conciencia de que nos falta mucho a todos para aportar a fin de que la educación esté al nivel de lo que México y las generaciones futuras, con toda justicia, reclaman y merecen. Y finalmente, les quiero pedir que me acompañen para hacer la declaratoria formal de inauguración de esta exposición. Con la certeza de que esta muestra reafirmará el orgullo de los mexicanos por la obra educativa que hemos realizado, me es muy grato hoy, siendo las 13:36 del 12 de octubre de 2011, declarar formalmente inaugurada la exposición 90 años de la Secretaría de Educación Pública, Cimientos de la Nación. Muchas felicidades.